La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. La ley Mordaza, ya que estamos hablando entre colegas, y fue acuerpada por el jefe de bancada de Nuevas Ideas, y posteriormente él estaba dando gracias a Dios porque se había hecho patria en ese momento y ahora se está derogando esta ley. Aprovecho para agregar comentarios de muchas personas, colegas, periodistas, de abogados también, que porque estamos cayendo, y nuestro invitado de ayer también decía, estamos ya en campaña política porque se quiere utilizar esto para un juego sucio prácticamente. ¿Qué opinión tiene usted como abogado? Fíjese que con la ley Mordaza, una de las características que empezó junto con esta ley fue también unas reformas al Código Penal acerca de la ley de protección de pandillas. Esto, recordemos que la comunidad internacional empezó a ver mal y empezó a cuestionar esa aprobación de esa norma. Ellos pensaron que prácticamente no iba a tener ninguna implicación. El problema de que un gobierno que empieza a violar los derechos humanos, empieza a violar la libertad de expresión, empiezan a haber ciertas sanciones. Una de ellas es la económica. No podemos sobrevivir nosotros sin préstamos. Recordemos que el ministro de Hacienda mencionó y aseguró cómo iba a ser el financiado el presupuesto. Él dijo que con puro préstamo. Yo también pienso de que además de que porque estamos en campaña electoral y que ellos van a empezar a utilizarlo, ellos no necesitan ninguna ley para hacer alguna propaganda. Si ellos prácticamente la violan. O sea, aquí prácticamente no tenemos ningún marco legal. Por lo tanto, la quiten o no la quiten, ellos siempre lo iban a hacer. Lo que yo también más pienso, que lo que yo pienso que quizás tiene un poco más de valor, es con la cuestión de préstamo. Empiezan ellos a levantar poco a poco ciertas restricciones que la comunidad internacional les ha puesto a ellos, como por ejemplo la ley Mordaza. La ley Mordaza yo creo que va a ser ir levantándose poco a poco otras restricciones a otras leyes, como por ejemplo el régimen de excepción, que yo sospecho que quizás lo va a ir quitando. La comunidad internacional no está viendo a bien la restricción de derechos. ¿Qué es lo que pasa? Empiezan ellos a presionar económicamente. Pueden ellos aprobar préstamos. La Asamblea Legislativa puede estar aprobando cada semana cada préstamo. Más sin embargo, ¿quién nos está prestando? El Fondo Monetario Internacional, estaba viendo una noticia de la prensa gráfica que ya empezó a hacer ciertas presiones. Entonces, si ellos quieren préstamos porque les urge para la campaña, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entre comillas, empezar a armar nuevamente el Estado de Derecho, y uno de ellos es la ley Mordaza. Y también recordemos que también hubo una demanda de inconstitucionalidad por Cristosal y que hasta ahorita prácticamente no han resuelto acerca de eso. Pero puede ser que sea también una luz que poco a poco vayamos restaurando poco a poco de una manera arriesgada de parte del oficialismo ciertas restricciones al Estado de Derecho. Déjeme entender, según esto último que usted plantea, es un golpe de timón que está dando el gobierno prácticamente al empezar a quitar las cosas malas que ellos han hecho. No sé si Yo creo interpreto que mal. sí, acción. Y como ahora, después del costo que él tuvo, familiar, de salud con su hijo, van a venir ellos a quitarla, después del daño que le hicieron al jefe de bancada. Entonces, ¿cómo van a venir ellos a hacerlo? Solamente con una presión muy, pero muy internacional, como son la cuestión de los préstamos. Aun cuando, aun cuando ellos empiecen a levantar ciertas cuestiones, como por ejemplo, que quiten el régimen de excepción, que es lo que ellos están presionando la comunidad internacional, especialmente la Unión Europea, aún así que ellos la quiten, nos han dejado el decreto 547 y el 803, que prácticamente es una legalización de régimen de excepción, que prácticamente ya no lo necesita. ¿Por qué? Porque tenemos decretos que son bien duros y que prácticamente llegan allá a sentenciar a las personas privadas y capturadas a partir del 27 de marzo del año pasado. Yo tengo mi sospecha que puede ir cediendo poco a poco y que después vamos a volver a lo mismo. Eso no, no, no es un Jugada, escenario aislado.
¿Cómo? Es una jugada política únicamente, de Yo pienso que campaña. sí, yo pienso que sí, yo pienso que sí. Necesita dinero. O sea, y para hacer una campaña como él la piensa hacer, el bombardeo ideológico, el bombardeo de redes, el bombardeo en YouTube, en todas las plataformas, necesita dinero. Y como ya no puede estar saqueando prácticamente a las instituciones, ya no lo puedo estar haciendo, porque hay mucho descontento, como lo que quiso hacer con el INSAFOR. Entonces, ¿qué es lo que le queda? Empezar a tomar préstamos, a que le acepten. Los Estados Unidos de Norteamérica, unos se atreven a decir que Brian Nichols, fue el que vino a pedir o a presionar para que se derogara esta ley, pero otros, quizás ya metiéndonos un poco más en medios de comunicación, se menciona de que realmente es para infundir un miedo, para utilizar esto que era penalizado hoy en contra de la oposición y que lo puede ocupar el mismo gobierno, imágenes, mensajes y todo esto de las pandillas. También es que vamos adentrándonos a una campaña bien sucia, a una campaña donde se legaliza lo ilegal. Ellos mismos han mencionado que empezar a dar este tipo de noticias, la gente iba a ser penalizada. Pero también recordemos que hubo un anuncio, un spot publicitario en donde mencionaba que era bien fuerte. La oposición desea que usted salga, que la gente salga. Estuvimos presos, nos violaron, recordemos eso, y fue antes del levantamiento de la ley Mordaza. Fue antes del levantamiento. Yo creo de que para que un Estado internacional empiece a reconocer internacionalmente a un Estado, debe dar muestras de democracia. Y una de las muestras es empezar a quitar la ley Mordaza, dejar de perseguir a los periodistas, dejar de hacer un asesinato mediático a partir de las redes con todas aquellas voces disidentes. Yo una de las cosas que sí me he fijado que se han calmado los troles, al menos conmigo se han calmado, y con otras personas en Twitter, en Facebook se han calmado un poco. Entonces, ¿a qué se debe ese fenómeno? ¿Se deberá a que realmente tengamos la razón? No, no tenemos la razón. Hay presiones internacionales que le están dando a entender que si esto sigue así con esta ley Mordaza en un periodo de elecciones, puede llegarse a desconocer internacionalmente este proceso electoral, porque este proceso electoral, si ellos realmente quisieran algo que tengamos las reglas claras, volvieran con el artículo del Código Electoral, creo que era el artículo 29, en donde las reglas del juego no pueden cambiarse. Aquí estamos a merced de eso. Yo lo que más pienso es una presión internacional porque necesita préstamos y por un futuro, que unas elecciones en donde para uno es y para otros no es la balanza de la equidad en información y cómo se utilizan los medios del Estado, para mí, yo sigo sosteniendo de que es una jugada política momentánea, media vez pasan las elecciones, vamos a volver lo mismo, porque nadie quita de que se... Me llama mucho la atención que la persecución a los periodistas. ¿Cree que cesará un poco esto? Porque la ley Mordaza es algo muy en específico, pero muchos pueden pensar, pero seguimos amordazados los periodistas en otras áreas. ¿Cree que pueden ser un poco más flexibles, por lo menos de acá hasta las elecciones? puede ser, pero siempre es que fíjese que una de las cosas que tiene el oficialismo es que nos tiene atados, nos va soltando poquito a poco, pero de repente nos vuelve a jalar. Media vez empecemos a tocar los intereses de ellos, que uno puede tocar el Bitcoin, tocar la figura del presidente y tocar la corrupción, se puede tocar la corrupción prácticamente con un poco someramente, pero donde es el Bitcoin y donde es la reelección, ahí de un solo, el hilo lo jala uno. Sí puede ser de que empiecen a darse paso de la no persecución a los políticos, a la no persecución de los medios de comunicación, pero hasta donde a ellos les convenga. Puedes llegar a ser un poco tolerante con cierto tipo de información,